Cordial saludo, mi nombre es Jesse Aya Díaz, soy del grupo 5170-22-150, el tutor Gabriel Felipe Zambrano Polo. Eh, este video del debate de la fase 2 la hago de forma individual porque por dificultades de conexión los compañeros no lograron em, conectarse para hacer el debate grupal. Entonces hago la sustentación de forma individual. Iniciamos con el cuadro 1. Tiene las preguntas generales y en la introducción en la instrucción dice que hay que responder a las preguntas teniendo en cuenta las lecturas incorporadas en la guía. Eh, Al hacer las lecturas, entonces he dado respuesta a las preguntas que he subido debidamente al foro. La primera pregunta: ¿cuáles son los autores más representativos de la perspectiva conductista? Entonces, según lo que he investigado en las lecturas, la perspectiva conductista, que es una corriente importante dentro de la psicología y en la pedagogía, se centra en el estudio del comportamiento observable. Y los autores y esta corriente hace énfasis en el papel del ambiente y del aprendizaje en la formación de conductas. Los principales autores son Ivan Pavlov, John Watson, Skinner, siendo Skinner uno de los más representativos, Edward Thorndike y Albert Bandura, entre otros. La siguiente pregunta es: ¿cómo se entiende el aprendizaje en las teorías conductistas? Pues a partir de las teorías conductistas se entiende el aprendizaje como el resultado de la asociación entre estímulos y respuestas, es decir, condicionamiento clásico, o como el resultado de las consecuencias que siguen a una acción, condicionamiento operante. La tercera pregunta: ¿cómo se entiende el aprendizaje en la teoría conductista? En las teorías conductistas, el aprendizaje se entiende como el resultado de asociación entre estímulos y respuestas. ¿Cuál es el rol del docente en las teorías conductistas? Pues según Skinner, en 1968 propuso el concepto de enseñanza programada, es decir, en el cual el docente desempeña el papel de diseñador de programas de instrucción que se presenta de manera secuencial y gradual. Bien, ese era el cuadro número 1. El cuadro 2, los conceptos específicos. Que a partir de los conceptos generales, entonces, hemos escogido los conceptos específicos. ¿Qué son los estímulos? Entonces, los estímulos se refiere a cualquier factor o evento que provoca una respuesta en el estudiante. Este concepto está estrechamente relacionado con la teoría del aprendizaje. Ejemplo, cuando el estudiante recibe una condecoración en público. La respuesta, ¿qué es la respuesta? Se refiere a la interacción o a la reacción a un comportamiento que el estudiante manifiesta en respuesta a un estímulo específico. Este término está relacionado con las teorías del aprendizaje, donde se considera que la respuesta del estudiante es una parte fundamental del proceso educativo. Ejemplo, cuando otros estudiantes mejoran académicamente por el estímulo que reciben de acuerdo al trabajo realizado. Bien, tenemos también el reforzamiento. Entonces, el reforzamiento, según Skinner en 1968, uno de los principales exponentes del conductismo, el reforzamiento se refiere a un proceso mediante el cual se asume la probabilidad de que un comportamiento específico ocurra nuevamente en el futuro. Según Skinner, este reforzamiento es muy dado en los procesos educativos. El condicionamiento clásico, según el autor, también conocido como condicionamiento pavloviano o condicionamiento respondiente, es un tipo de aprendizaje asociativo en el cual un estímulo neutro llega a evocar una respuesta después de haber sido asociado repetidamente. Y tenemos el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociado propuesto por Skinner también. A diferencia del clásico, se enfoca en la asociación entre estímulos. El condicionamiento
operante se centra en la relación entre el comportamiento de un organismo o de un educando y sus consecuencias. Tenemos el cuadro número 3, donde aplicamos los conceptos. Entonces nos piden dar un ejemplo. Allí pues yo he escogido un caso, la situación de donde estoy haciendo la práctica de la institución educativa Rodrigo Lara en Neiva, Huila. Los estudiantes de sexto grado se les dificulta pronunciar en inglés, y teniendo en cuenta que estoy estudiando licenciatura en lengua extranjera e inglés. Entonces, la situación que me he dado cuenta, la observación participante, es que a los estudiantes de sexto grado se les dificulta pronunciar en inglés, pues en las diferentes clases no desarrollan esta habilidad. La profesora les advierte que después del refuerzo no hay más oportunidades. Las estrategias de aprendizaje: lograr que los estudiantes de sexto grado mejoren la habilidad de la pronunciación en inglés y desarrollen el lenguaje comunicativo con los compañeros y con los docentes en las clases de inglés. La evaluación de los aprendizajes: entonces tenemos que eh, de las 4 habilidades del inglés es listening, speaking, writing y reading. Tenemos que, al evaluar el speaking, que es la primera habilidad, es el habla, en clases de inglés puede ser un proceso multifacético que requiere la consideración de varios aspectos del desempeño lingüístico de los estudiantes. Aquí hay algunas estrategias y técnicas que se pueden emplear para evaluar el speaking de manera efectiva, con estrategias como conversatorios, entrevistas orales, karaokes, juegos, canciones en inglés, concursos de deletreo, entre otros. Entonces, aquí en el cuadro 3 he resuelto la problemática, o he tratado de dar una parte de solución a esta situación que, repito, que la estoy observando en mi lugar de práctica, que es la institución educativa Rodrigo Lara en la ciudad de Neiva. Entonces tenemos que ante esta situación se aplica perfectamente la teoría conductista. Bien, acá tenemos entonces las referencias guiadas por la guía de trabajo, las lecturas que el tutor nos brinda allí en la guía de trabajo y en el enfoque que tenemos de la teoría conductista. Bien, a manera de conclusión, entonces, teniendo en cuenta los autores y teniendo en cuenta la observación participante que estoy llevando, nos damos cuenta que estas teorías se pueden aplicar en el ejercicio práctico de la docencia, y que allí en el campo de acción es donde podemos poner en práctica estas teorías y llevarlas a poder realizar y poder solucionar algunas situaciones que se nos presentan en el aula de clase. A partir de estas teorías nos da un gran acercamiento a lo que puede un docente tener las herramientas efectivas para mejorar su quehacer profesional. Entonces, pues, es un muy buen ejercicio que a partir de las teorías podamos nosotros en el ejercicio práctico podamos hacer efectivo lo que nos plantean los autores de estas diferentes teorías, como en este caso es el conductismo. Entonces, muchísimas gracias por su atención y muy amables por esta oportunidad. Gracias al tutor y a los compañeros.